Red 93.3 FM presenta Sonora en Red. Noticias de la tarde. 60 minutos de información sin convencionalismos tradicionales. Eso no se nos ha dado el crecimiento ni la generación de empleo. Yo no choqué, me chocaron. Tengo miedo. Sonora en Red. Noticias de la tarde. Con Fernando Oropeza. Iniciamos. Hola, ¿qué tal, auditorio? Ya estamos de regreso aquí en Sonora en Red Noticias después de la pausa semana santera, después de disfrutar unos días en el resguardo casero. Descansamos unos días de reflexión por la Semana Santa. Ya estamos de regreso. Saludo a mi compañero y amigo Gustavo Valenzuela. ¿Cómo está, señor Gustavo? Buenas tardes, Fernando. Un placer siempre compartir micrófonos listos para dar las noticias más importantes que se han generado en el fin de semana y en la semana pasada, ¿no? Mucha información. Sí. En algunos lugares, pues una Semana Santa tranquila. Sí. En algunos otros lugares, ni tan tranquila. Señor Gustavo Valenzuela, auditorio, fue una semana en el país en general, más de 500, casi 500 ejecuciones. Sí. Y hoy 500 homicidios dolosos. Y hoy amanecimos con una balacera en Magdalena. Cuando menos hay un muerto, hay varios detenidos, 2 carros dañados. Por allá por el rumbo de Ciudad Obregón, pues algunas narcomantas donde hacen señalamientos directos a un generador de violencia. Y pues hacen el llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, ¿no? Habráse visto. Y pues mucha información. Mejor los invitamos a acompañarnos estos 60 minutos. Vamos a tener mucha información que nos trae el señor Gustavo Valenzuela. Vamos a atender a nuestra coach de vida, Silvia Romero, con su pequeña dosis del manejo de las emociones. Vamos a tener los espectáculos. Se murió el hijo de Joan Sebastián y la Maribel Guardia. Sí. Señor Gustavo, no contesta su teléfono. Sí, fíjate, una tragedia. Un chaval muy joven, 27, 28 años. Tenía el hijo de Maribel Guardia, una señora que se sigue conservando muy guapa, con una belleza de cuerpo y de cara y de alma, sorprendente, ¿no? Y de alma también, la señora. Es una señora muy, muy guapa. Maribel Guardia, falleció su hijo. Vamos a tener también lo más relevante en el mundo de los deportes con el maestro Arturo García. Así que mejor acompáñenos. Saludamos al auditorio que nos sintoniza por la señal radiofónica de la red 93.3, allá en el puerto de Guaymas, Empalme y todo el sur de Sonora. Un saludo. Y a nuestros hermanos de Tucson, a través de las estrellas, TV 14. A través del canal Estrella TV, canal 14, allá en Tucson. Un saludote. Y vámonos con los encabezados, señor Gustavo. Hay muy buenas noticias. Aumentaremos el 10% de las pensiones del ISSSTESON, afirma el gobernador Alfonso Durazo. Muy buena noticia para todos los pensionados y jubilados ahí del ISSSTESON, todos los servidores públicos que dieron una pues vida laboral completa ahí al gobierno del estado. Pues un 10% de aumento. Había tardado un poco, ya estábamos más o menos lo de la inflación, ¿no, Francisco? Más o menos lo de la inflación, pero bueno, siempre que te llegue un dinerito más a la bolsa, sí. Es una muy buena noticia. Y siempre tenemos en familia a alguien que va a gozar de ese beneficio, ¿no? Siempre tenemos ahí a alguien. Vámonos con otra información. Rescatan a 2 hermanitos abandonados por polleros allá en la frontera entre Sonora y Sinaloa, entre Sonora y Arizona. La trágica historia de los migrantes, ¿no? El drama de los migrantes. Y los desalmados que son los polleros, ¿no? Así es. En otra información, caso contra Cienfuegos por venganza de la DEA, afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en una información que se viralizó en redes sociales. Le dio la vuelta al mundo, ¿no? Le dio la vuelta al mundo el Dalí Lama besando en la boca a un niño y pidiéndole que le bese la lengua también ahí, un besito de lengüita le pidió el Dalí Lama a un niño. Vamos a ver las imágenes, vamos a dar esa información. Vámonos con toda la información. Adelante, señor Gustavo. Aumentaremos 10% las pensiones del ISSSTESON, destaca el gobernador Alfonso Durazo, con el fin de mejorar las condiciones de quienes han dedicado su vida al servicio de las y los sonorenses. En próximas fechas se efectuará un aumento del 10%
a los más de 19,000 pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado de Sonora, ISTESON, informó el mandatario estatal. Explicó que este aumento será aplicado una vez que se apruebe en sesión extraordinaria de la Junta Directiva de la institución misma, que será programada para la próxima semana. Pues muy buenas noticias, Fernando. Estamos a mes de abril, quiere decir que... Retroactivo a mayo, dijo, ¿no? Se tomará, no, retroactivo, o sea, se va... En mayo se hace efectivo y es retroactivo Sí. a partir de enero, ¿no? Es retroactivo a partir de abril, pienso yo, ¿no? O a lo mejor de enero. No, de enero. De enero. Febrero, Miren, pues marzo. qué chulada, Sí. qué chulada. Se va a tomar la semana que entra en la Junta Directiva, se hace oficial ya el aumento y se empieza a aplicar en el Sí, mes de porque mayo. acuérdate que tradicionalmente es enero cuando se hace la revisión, se sí. toman los acuerdos, después se va, en febrero entran. Y hoy se tardan un poquito más, pero yo creo que vale la pena, ¿no? Un 10% más ahí a la burocracia jubilada y pensionada del ISTESON. Vaya que es una muy buena noticia. Y mientras tanto, allá en la frontera con Estados Unidos, rescataron a 2 hermanitos abandonados por polleros en la frontera. 2 hermanitos que se encontraban solos en una zona despoblada en la frontera entre Sonora y Arizona fueron rescatados por elementos de la patrulla fronteriza. Mire usted, las criaturas entre 5 y 8 años de edad fueron abandonados por polleros en la zona entre Douglas, Arizona y Agua Prieta, Sonora. El hallazgo de los menores fue informado por John R. Modlin, jefe del sector Tucson, y destacó que el rescate lo efectuaron elementos asignados a la estación Douglas. Hasta el momento no hay información sobre el origen de los hermanitos ni a dónde los trasladaban los traficantes de personas. Solo trascendió que fueron puestos a salvo en una zona segura mientras se llevaban a cabo las investigaciones. El drama de los migrantes, señor Gustavo Valenzuela. Hace unos días yo me enteré de la llegada de una caravana de migrantes que traía más de 40 niños aquí a Hermosillo y más de la mitad viajando solos, sin un familiar. Es increíble la situación. Qué bueno, Fernando, qué afortunados son estos niños que fueron localizados. Sí. La mayoría y muchos de nuestros migrantes que van buscando el sueño americano encuentran en el desierto la pesadilla y la tumba. La tumba. Lamentable, y esto que dices tú, Fernando, de que cientos de migrantes viajan con niños, lo estamos viendo a lo largo y a lo ancho del país, ¿eh? Sí. Lo mismo por Sonora, lo mismo por Coahuila, lo mismo por Tamaulipas, es... Chiapas, Ciudad de México. La verdad es muy lamentable, y que más lamentable es que el gobierno mexicano no les dé las condiciones para que estén en nuestro país, cuando menos de manera digna. Yo creo que no hay dinero que alcance, señor Gustavo, ese es el problema también, ¿no? Pero el problema es que los esquemas son obsoletos, Fernando, y los que supuestamente son refugios, pues prácticamente son cárceles para migrantes, y eso pues no debe ser, ¿no? Pues así es. Semana Santa se tiñe de rojo en el sur de Sonora. En otra información, una trágica Semana Santa se tuvo en la región del Mayo, donde se reportaron 2 fallecimientos, uno de ellos en el municipio de Guatamampo y otro más en Navojoa, que tiñó de rojo el periodo vacacional. Primeramente fue el pasado viernes en Navojoa, donde un menor de 5 años perdió la vida luego de encontrarse bañando en la zona llamada Acapulquito, ubicada en la comisaría de Tesia. Posteriormente, en la madrugada del domingo, fue registrado un fatal accidente en la playa de Las Bocas, en Guatabampo, donde tras un accidente en cuatrimoto una mujer perdió la vida y su acompañante terminó lesionado. Hubo también una muerte aquí en el área, en el Valle de Guaymas también, en un represo murió ahogado, sí, un trabajador del campo. Allá por Puerto Mayasco, un accidente también grande ahí dentro de la ciudad, hubo 2 muertos, Fernando, varios heridos. Varios heridos. En la carretera también, la carretera Sonovita, San Luis Río Colorado, se presentó el accidente de una familia que iba en Ensenada, donde murieron los 4 integrantes, dos mujeres adolescentes, el papá y la mamá, ¿no? En San Carlos, una de esas salió también en redes sociales, ¿no? De esos carros Racer para andar todo terreno. Son un peligro eso. Que son un peligro, al igual que las cuatrimotos, ya vemos, perdió la vida una siempre, cada Semana Santa, cada verano. Todas las Semanas Santas. Escuchamos el fallecimiento de una persona a bordo de una cuatrimoto,
a bordo de estos vehículos todoterreno. Híjole, qué difícil. Vimos el accidente, cómo se volteó, iban unas muchachas, unos jóvenes a bordo de ese vehículo. Afortunadamente, pues nada más quedó en lesiones, pero son un peligro. Es mucho peligro el que corren los turistas, los amantes de la velocidad, ¿no? Porque la cuatrimoto regularmente pues relincha, como aunque no es caballo. Repara y te cae en el tórax. Te cae en el tórax y ahí quedas, ¿no? O a reserva de lo que haya también cuando caes por atrás, ¿no? Sí. Caes de nuca y quién sabe cómo está la superficie, una piedra o algo, pues ahí te desnucas también, ¿no? Y vámonos a más información. Fíjese, allá en la frontera, pues todo sigue igual. En las revisiones en el retén de Querobavi, asegura Jaime Chamberlain. El pasado 20 de enero, el presidente de la autoridad portuaria del condado de Santa Cruz envió una carta al gobierno de Sonora en donde se exponía la preocupación que los integrantes de esta agrupación tenían sobre el punto de revisión militar en Querobavi. Y tras algunos intercambios públicos y privados, Jaime Chamberlain, titular de este grupo de empresarios arizonenses, mencionó que no ha cambiado la postura y no se ha visto ninguna mejora para agilizar el tráfico allí en el retén militar de Querobavi. Chamberlain sostiene que después del envío de la misiva, que tuvo un impacto a nivel internacional, no se ha tenido mayor contacto con las autoridades del lado mexicano. Sin embargo, mencionó que espera que exista un plan para poder aprovechar en un mejor nivel y con mayor celeridad la ventaja competitiva que se abrió este jueves con la instalación de revisiones de enfriamiento en la garita Mariposa. Son miles de millones de pesos y de dólares los que se pierden ahí, Fernando, por el tiempo. Ya lo hemos dicho, fíjese, señor Gustavo, yo viajé este fin de semana a la ciudad de Phoenix, no me tocó mucha fila, no había mucha fila de camiones, sí había, no había tanto tráfico tampoco, no había mucho paisano. Allá en Phoenix estaba el juego de los Dodgers contra los Diamondbacks, muchos sonorenses se fueron para allá, pero las tiendas, a comparación de otros años, yo creo que la situación económica también ha pegado en el bolsillo de muchos sonorenses que prefirieron irse a otro lado que irse a Estados Unidos, pues a divertirse, ¿no? A la cháchara, al shopping. Ya entiendo al corte, Fernando. Yo en la semana estuve recibiendo muchas quejas de amigos que venían retornando de Estados Unidos a México, y nos decían que el semáforo fiscal no servía y que todos las personas eran sometidas a revisiones por la Guardia Nacional de una forma prepotente, con desconocimiento total, Fíjese que a mí me tocó en verde el semáforo, pero yo leí por ahí también que estaban descompuestos los semáforos y que pasabas a fuerzas ahí a la revisión con los jóvenes de la Guardia Nacional que están asentados en las aduanas del estado y de todo el país. Una más. Sí, una más. Vamos a un corte. Vamos a ir al corte y regresamos. Gracias, Gastón. Gracias, Gastón. Gracias, Gastón. Gracias, Gastón. Ánimo. Te mereces un descanso, disfrutar de las mejores instalaciones y una atención personalizada. Saborear deliciosos platillos y bebidas, relajándote, al mismo tiempo que te consienten. Te mereces todo eso y más. Y San Carlos Sonora tiene un lugar ideal para ti. Marina Terra Hotel & Spa, en San Carlos Sonora. ¿Qué esperas para maravillarte con este tesoro del Mar de Cortés? Disfrute de unas vacaciones en Puerto Peñasco y hospédese en The Village at Las Conchas. Amplias villas con terraza y vista al mar. Cada villa cuenta con 3 recámaras, 3 baños, equipadas con cocina, sala, comedor, aire acondicionado e internet. Las villas están a 200 metros de la playa. Contamos con alberca, cancha de voleibol playero, asadores y todas las comodidades para que disfrute de unas merecidas vacaciones. A solo 3 horas y media de Tucson. Visite The Village at Las Conchas.
Ya regresamos después de la pausa, ya estamos aquí en Sonora en Red y vámonos con la colaboración de nuestra amiga Silvia Romero, coach de vida, con su pequeña dosis del manejo de las emociones. Adelante, coach. Hola, muy feliz inicio de semana. Espero que te encuentres muy bien y sobre todo que hayas tenido unas excelentes vacaciones. Hoy te quiero hablar de un libro que creo que es muy importante y que de verdad que todos los seres humanos deberíamos de estar leyendo o ya haber leído. Se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Estas 5 heridas son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Y este libro nos habla que todos los problemas de orden físico, emocional y mental provienen de estas 5 heridas. ¿Y cuáles son las máscaras que hemos creado nosotros para no verlas ni sentirlas, pero sobre todo para no darnos cuenta de ellas? Y hoy te quiero preguntar, ¿cómo te tratas? Por ejemplo, ¿de qué manera te rechazas al no atenderte o al negarte? ¿De qué manera te humillas al sentir vergüenza de ti o al degradarte? ¿De qué manera te estás traicionando al no ser fiel a tus compromisos, al no ser leal a ti mismo? ¿De qué manera eres injusto contigo cuando no te aprecias o no te respetas o no crees que lo mereces? ¿De qué manera decides abandonarte cuando te distancias de ti mismo? ¿Qué puedes empezar a ver el día de hoy y a entender sobre todo para sanarte? Que tengas una gran semana, bendiciones infinitas. Si te interesa adquirir este libro, te puedo enviar gratis de regalo una copia en PDF para que te vayas adentrando a estas 5 heridas y las vayas trabajando. Que tengas una gran semana. Te deseo lo mejor. Ya regresamos. Muchas gracias, Silvia Romero. Siempre es bueno estar alineado, tener el yin y el yang en la perfecta dimensión para no sufrir con las alteraciones que tanto nos provoca el devenir diario. Y si hay personas como ella que tienen esa virtud de guiar, pues hay que aprovecharla, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Señor Gustavo, vámonos con información de carácter nacional. Caso contra Cienfuegos por venganza de la DEA, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario nacional le aseguró que este lunes que las acusaciones de narcotráfico contra el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, fueron producto de una venganza de la DEA. El mandatario lanzó el señalamiento tras recordar que desde el gobierno de Felipe Calderón, elementos de las agencias estadounidenses operaban en el territorio nacional porque se les tenía permitido entrar hasta la cocina. Según el político tabasqueño, con la complacencia de las autoridades mexicanas, Estados Unidos incluso logró hacerse el control de la Secretaría de Marina, pero no pudo hacerlo con el ejército mexicano. Pues, fuertes declaraciones del presidente. Fuertes declaraciones del presidente de México, que bueno, antes de irnos a la pausa de Semana Santa, antes de irnos a los días santos, nos quedamos con que nuestro presidente le mandó una carta al gobierno chino, al gobierno de China, en el marco de todas las acusaciones que ha habido, que casi acusando lo que ellos eran los fabricadores, fabricantes de fentanilo en el mundo, ¿no? Es que la crítica en Estados Unidos ha sido muy fuerte hacia el gobierno mexicano, señalándolo de que poco o casi nada hace en contra del tráfico del fentanilo, y que el fentanilo, bueno, se fabrica en territorio nacional, en los narcolaboratorios, etcétera, etcétera. Bueno, el presidente de la República manda una carta, señor Gustavo, que la verdad... lamentable y penosa, lamentable desde un cierto punto de vista, pero
yo creo que fue el tono de esa carta, fue con toda la intención, ¿no? Con toda la intención, a veces hacerse el tontito, hacerse el ingenuo, a veces tirarse al piso, resulta muy gratificante. Y bueno, pues en esta situación de que tienes a Estados Unidos, que tiene un gran apetito por meterse cualquier tipo de droga, y tienes una potencia mundial como China, que es la que fabrica los precursores y los manda, y nosotros estamos en medio, y resulta que nosotros somos los culpables, pues hay que jugarla también así, como que no la haces, y a loñitas por dentro, como dicen por ahí. Y vaya que le salió el presidente, porque Estados Unidos chocó con China por la carta del presidente López Obrador en contra del fentanilo. El pedido de ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador a China para controlar el envío de fentanilo a México desató una confrontación entre Beijing, que niega tal tráfico, y Washington, que insistió en que los precursores para fabricar el opioide sí proceden del territorio chino. El presidente López Obrador envió hace unos días una carta al presidente Xi Jinping, donde solicitó apoyo para evitar la exportación del fentanilo de China a México. China negó enviar legalmente fentanilo, mientras que Estados Unidos arremetió contra Beijing como responsable del tráfico del opioide. En su carta, el presidente López Obrador dice al mandatario chino: sería un apoyo inestimable contar con información sobre quiénes importan esta sustancia, en qué cantidad, en qué embarcaciones, cuándo sale de los puertos chinos o a qué puertos mexicanos llega, y el típico específico de sustancia. Fue lo que causó hilaridad, ¿no? Casi nada más le faltó pedir al presidente de la República: y dígame por favor el nombre de los que, el capitán del barco, cuántos, sí, y a quién conocen aquí en México para pues nosotros tomar. Pero ahora sí, señor Gustavo, como en la secundaria, cuando se estaban peleando dos amigos, que tú decías, bueno, pues el primero que le escupan la mano ahí, sí, ¿no? Sí. La verdad es que es un problema que atañe a los tres países. Atañe a los tres países, pero nos estaban echando toda la culpa a los mexicanos. Entonces, pues manda la carta, una carta para que la muerda el primero, y mordieron los dos, y ahí se agarraron China y Estados Unidos, y ya nosotros le bajamos presión, bajó la presión diplomática para México. Insisto, a veces criticamos, nos reímos en este espacio, nos reímos de la carta de que mandó el presidente López Obrador, el tono, pero mire, pegó el chicle, y hay que darle al presidente López Obrador que jugó bien esta carta para quitarle la presión diplomática que había sobre México, y ya visualizó ante el mundo que no es un problema solamente de México, es un problema de Estados Unidos, el gran consumidor, y es un problema de los chinos también, que son los productores, y ahí están agarrados de la greña, y México aquí abajo nomás mirando los golpes entre los gigantes mundiales, ¿no? Yo le respondería al presidente: no tenemos revisiones en los puertos marítimos, no tenemos seguridad de nuestros mares, sí, para poder evitar eso. Yo creo que México sí produce fentanilo, pero China es el gran proveedor de los insumos. Así es. Y Estados Unidos es el gran consumidor. Esa es una gran realidad, Fran, que no se puede ocultar. Pero tampoco en este caso, ninguno de los tres países está para echar culpas, está para buscar una solución a este grave problema que cuesta miles de vidas en Estados Unidos, pero también en México, ¿eh? Ya tenemos víctimas mortales en México. Ya hay sobredosis de fentanilo. Ya hay sobredosis de fentanilo. Desde hace mucho. De hace mucho, ya hay un consumo local extraordinario, y de exportación pues ni hablamos, ¿no? Ya ni hablamos. Sí. Si no se produce fentanilo en China, entonces ¿dónde? Pregunta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego que China dijera que no hay tráfico ilegal de fentanilo desde su país, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que entonces ¿de dónde sale? En la mañanera, el mandatario federal indicó que aún no recibe respuesta formal del gobierno chino a su carta, pero deslizó la pregunta: todavía no tenemos
pues una comunicación formal, respuesta formal, y queremos establecer comunicación con el gobierno de China. La embajada ya está haciendo la Cancillería para tener una postura clara sobre el pronunciamiento del gobierno chino, afirmó. Si no se produce en China, ¿en dónde se produce?, cuestionó. López Obrador insistió en saber dónde se produce el fentanilo. Pues en Sinaloa, mucho del fentanilo se produce en Sinaloa. Sonora también produce fentanilo. Y algunas otras partes, yo creo que Michoacán, Zacatecas, donde la guerra es encarnizada. Y en las fronteras, sobre todo, en las fronteras, Nuevo León, Coahuila, sí, ¿no? Chihuahua. Entonces, no hay que negar que México produce el fentanilo. Tampoco podemos negar que los insumos vienen de China. Sí. Y que eso hay que detener. Hay que detener la producción, pero también el tráfico e introducción de precursores a México. El presidente ha dicho que no somos productores, que solo aquí maquilamos las pastillas. Es lo que ha dicho el presidente, ¿no? Pero bueno, es muy difícil. Recordemos que las drogas de diseño pues se fabrican en laboratorios, ¿no? Sí, el cristal, hay otras... En cocinas le llaman ellos, las, ¿no?, cocinas, ¿no? Entonces, pues si las hacen hasta en el monte, Fran. Si ya cocinas cristal, sí, pues como sea, cocinas otra cosa, sí, ¿no? Entonces... Y si cortas cocaína, y si procesas heroína, pues tiene capacidad para hacer eso. Yo estaba leyendo que ya siembran hoja de coca en Guerrero, señor Gustavo. Fíjate. La hoja de coca de los países de Bolivia, bolivianos, colombianos, pues ya la siembran en la Sierra de Guerrero, ¿no? Entonces... Sí, porque dejó de ser atractivo, acuérdate, Fernando, el cultivo de amapola. Sí. Dejó de ser atractivo de que empezaron estas drogas sintéticas a surgir al mercado. Más potentes que la heroína. Recordemos, sí, que la amapola es la materia prima, la goma de opio que sale de la amapola, pues es la materia prima para fabricar en un laboratorio la heroína. Sí. Pero surge el cristal, que es 10 veces más potente y más adictivo que la heroína, y mucho más barato, y surge el fentanilo, que es 500 veces más potente que la heroína. Inmortal. Pues imagínense, ¿no? Ya la heroína, pues ya cualquiera. Ya no es negocio. Ya no es negocio. Sí, ya no es negocio. Baja el mercado, se van por las drogas de diseño, pero la cocaína siempre ahí está, siempre está en el gusto de los consumidores, ¿no? Y lo vemos, no tenemos una estadística a la mano, Fernando, pero lo vemos. Los decomisos de heroína ya están muy escasos, Están muy escasos. Adelante con otra información, Fernando. Vámonos con una información que dio vueltas, se viralizó el fin de semana, el Dalai Lama besando a un niño en la boca. Un video se hizo viral en redes sociales donde se observa al Dalai Lama darle un beso en la boca a un niño durante un evento de la Fundación M3M en la India. Además, el líder del budismo tibetano también le pidió al menor que le chupara la lengua. Pese a que el evento ocurrió el pasado 28 de febrero, el video tuvo revuelo en redes este fin de semana y generó indignación entre los usuarios. Pues ahí lo estamos viendo, señor Gustavo Valenzuela. Están en un evento allá en la India y pues el Dalai Lama le pide al chamaco, le avisan algo allí los asistentes del Dalai Lama, un importante, ahí le están diciendo, oiga, ¿quiere hablar con usted el niño? ¿Quiere acercarse usted? Y sí, pásale, le dice el Dalai Lama, que luego pues se deja abrazar por el niño, le muestra su cariño al niño, le pone el cachete sobre su cachete, pero ya después ahí le hace la trompita el Dalai Lama y le da el beso al niño, choca salió el closet al aire, ¿no? Se salió, la verdad, no sé, no conozco los detalles de la religión del Dalai Lama, si se ha permitido el beso en la boca o chupar la lengua, pero en el marco de tantos abusos que ha habido, los casos... Y en la protección de los niños y leyes que nacen ahorita y mañana y pasado, sí, para cuidar la integridad de los niños, donde los religiosos han abusado sexualmente, sí, y emocionalmente de tantos niños.
Hay líderes religiosos en la cárcel. Líderes religiosos de todas las denominaciones, sí. Católicos, de todos, cristianos, no cristianos, sí. Etcétera. Pues ahí está la hasta político, Fernando. Acuérdate del diputado ese que se fue a Argentina, exiliado, no sé, creo que ya murió. El violó a los jóvenes. Sí, que los contrataba, ¿no? Sí. Allá en la Ciudad de México. Diputado de Puebla. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más aquí a Sonora en Red. Gracias, Gastón. Muy buen servicio. Gracias, Gastón. Gracias, Gastón. Gracias, Gastón. Gracias, Gastón. Ánimo. Te mereces un descanso, disfrutar de las mejores instalaciones y una atención personalizada, saborear deliciosos platillos y bebidas, relajándote, al mismo tiempo que te consienten. Te mereces todo eso y más. Y San Carlos Sonora tiene un lugar ideal para ti. Marina Terra Hotel & Spa, en San Carlos Sonora. ¿Qué esperas para maravillarte con este tesoro del Mar de Cortés? Disfrute de unas vacaciones en Puerto Peñasco y hospédese en The Village at Las Conchas. Amplias villas con terraza y vista al mar. Cada villa cuenta con 3 recámaras, 3 baños, equipadas con cocina, sala, comedor, aire acondicionado e internet. Las villas están a 200 metros de la playa. Contamos con alberca, cancha de voleibol playero, asadores y todas las comodidades para que disfrute de unas merecidas vacaciones. A solo 3 horas y media de Tucson. Visite The Village at Las Conchas. Ya estamos de vuelta aquí en el informativo Sonora en Red. Recuerde que estamos en nuestro nuevo horario a partir de las 6 de la tarde para que usted, auditorio, querido auditorio, cuando llegue del trabajo, de la oficina, de la escuela, del comercio, que llegue a descansar a casa, bueno, pues se vaya a descansar bien informado, con que tenga usted al día las noticias más importantes generadas durante la jornada. Y comentábamos antes de irnos a la pausa comercial, maestro Gustavo Valenzuela, bueno, pues que el mundo, no hay país que no esté ofendido por la violencia y por la iglesia, las iglesias, ¿no? Por la religión, ¿no? Que generan los religiosos, ¿no? Los encargados de dar la fe espiritual, de proporcionar la paz espiritual para el ser humano, pues se dedican por un lado a predicar la palabra que el Altísimo da, y por otro lado pues se dedican a violar, a abusar de los niños. Hermosillo, aprovecharse de la fe, a lucrar con la fe, lo cual es bastante repugnante, ¿no? Sí, reprobable. Hay miles de casos a nivel mundial de sacerdotes de la Iglesia Católica que han abusado de niños a lo largo de la historia, en colegios, en conventos, en iglesias. Hay muchos casos documentados. Ha tenido que pagar la Iglesia Católica. Sobre todo en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, donde la justicia ha llegado, pero en América Latina en general, esos casos quedan impunes. Nomás los cambian. Nos mandan a otros países a seguir haciendo de las suyas. En el caso de otras denominaciones religiosas, pues hay muchos casos también, ¿no? Están en la cárcel muchos. Aquí yo recuerdo en la columna que usted puede leer en www.paralosdiepie.com.mx, hace como unos 3-4 meses comenté el drama que vivía una madre cuya familia religiosa, pues por consejo de un líder religioso, pues le dijo que tenían que dar en adopción al hijo que
que la muchacha había tenido, la madre soltera, para lavar su pecado y lavar la honra de la familia y dárselo en diezmo a Dios, ¿no? Y este líder religioso se mueve sus influencias ahí con una clínica privada y se dan a la tarea de que le quitan el niño y lo hacen pasar como hijo natural de la esposa del líder religioso. Así hasta a esos niveles llega lo que hace el ser humano en nombre de Dios. Qué bárbaros, ¿no? Increíble. Definitivamente repugnante. Y en ese marco de ofensa hacia la humanidad, pues están las acciones del Dalai Lama. Sí. El Dalai Lama que se disculpó por besar a un niño. El Dalai Lama se disculpó este lunes luego de que se difundiera el video que lo muestra besando a un niño en los labios. A través de un comunicado en su sitio oficial, el líder espiritual tibetano dijo que lamenta el incidente que consideró como un acto de broma inocente. Su santidad desea disculparse con el niño y su familia, así como con sus muchos amigos en todo el mundo por el daño que sus palabras pudieron haber ocasionado, señaló. Sus palabras y sus actos. Sus actos son reprobables, son rechazables, repudiables, lamentables. De verdad, Fernando, es un video, una escena que le da vuelta al mundo y que genera miles y cientos y millones de comentarios de repudio. De repudio, sí. De enojo, de tristeza, porque había quien tenía puesta la fe en el Dalai Lama y hoy esa grandeza se ha derrumbado. Se ha derrumbado. Bueno, queda como una expresión de un ser humano, nada más. Sí, nada más. No, nada más. Un arrebato carnal, pero muy condenable. Señor Gustavo, tenemos información de lo ocurrido hoy allá en Magdalena. Fíjate que en Magdalena, Fernando, muy temprano, es 8:30, la salida norte, allá frente al hospital nuevo que se construyó. El hospital general nuevo que tienen allá en Magdalena. Hubo un intercambio entre militares de la Guardia Nacional, elementos de la Guardia Nacional y sicarios. Parece ser que no fue un enfrentamiento en el que sino que se toparon. No fue en base de un operativo, no fue producto de la casualidad. Fue una circunstancial. Hay en las escenas que nosotros miramos, la información que tenemos es que uno de los sicarios pues quedó sobre el pavimento sin vida, un carro volcado. Y carro de los presuntos. De los presuntos, y otro carro más de los presuntos, que es una Chevrolet como Tajo, Suburban, pues quedó destrozada, chocó de frente. El saldo hasta hoy, aunque no es oficial, es un muerto, varios heridos y varios detenidos. Y me imagino que un fuerte operativo por el rumbo de Magdalena. Sí, Magdalena que se había mantenido hasta cierto punto tranquilo, Fernando, pero son municipios en los que en cualquier momento estalla la violencia, como en Caborca, como en Nogales, como en San Luis. Magdalena, que había tomado Magdalena, la tierra de la exgobernadora Claudia Pavlovich, la tierra de Luis Donaldo Colosio, que había tomado relevancia el sexenio pasado porque fue tomada. Sí. Estuvieron 2 días dándose con todo grupos del crimen organizado en el centro de Magdalena y en los alrededores. Sí. Y ni un militar, ni un policía estatal, ni un guardia nacional. Que a raíz de eso falleció en el intercambio de disparos una víctima colateral, como le llaman, un exalcalde de Magdalena. En ese evento de refriega en la caseta de cobro de Magdalena estaba pasando un exalcalde y pues le tocó el fuego cruzado ahí, le tocó caer por las balas en aquella ocasión, hace 3 años, yo creo ya, fueron en el penúltimo año de administración de Claudia Pavlovich. Y pues se había mantenido tranquilo Magdalena después de una serie de eventos que culminó con esa toma de más de 2 días de Magdalena. Estaban peleándose por la plaza, eran 2 grupos
dos grupos antagonistas. La autoridad en ese tiempo brilló por su ausencia, también hay que decir. Nunca se paró, ni el ejército, ni la Guardia Nacional. Ni siquiera recoger los casquillos como regularmente lo hacen, ¿no? Nada. Ni a poner la cintita amarilla, ¿no? Y los policías municipales, pues con una 22, una 38 que van a hacer, corres, vámonos para Imuris. Es muy difícil hacer frente cuando vienen comandos de 10, 20 carros, Fernando, y vienen armados hasta los dientes. Claro. Es muy difícil. Hombre. Lo hemos dicho hasta el cansancio, los únicos con la capacidad de fuego pues pueden ser la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, Sí. Las otras policías, yo dudo que tengan en la clase de armamento que ellos, la capacidad para contrarrestarlos, pues apenas las Fuerzas Armadas. Sí, y no puede estar ocurriendo esto cada que a estos señores se les ocurre ir a transitar con total impunidad por las carreteras de nuestro estado, fuertemente armados, pensando que son los dueños y señores del Estado, y eso no es así, Fernando. No puede estar ocurriendo eso, de que los señores instalen retenes, que los señores hagan y deshagan en los municipios sin que ninguna autoridad haga nada. La semana pasada reportaste tú que había un retén supuestamente de la policía en Estación Llano, ¿no? En Estación Llano había uno, en Imuris había otro, y a la entrada de Nogales había otro en Cibuta. 3 retenes que decía la gente que te hacía recordar los años 80. Pero la verdad, Fernando, es que los 80, cuando aquellos retenes de José Luis Larrazolo Rubio, ¿te acuerdas? Y tú te volantas que hacían. Y tú te das cuenta, Fernando, que son puros 16, como le dicen ellos, puras mangueras, puras madrinas. Puros madrinas, que supuestamente ya no... Habrá quizás 1 o 2... Las madrinas, vamos a explicarle a las nuevas generaciones que no estuvieron los agentes de la PGR en aquel tiempo. La PGR en aquel tiempo, pues eran muy pocos, había hasta la fecha, 15, 20, 30 agentes, 50 agentes a lo mucho en el estado, comisionados a Sonora. Entonces, para fines de investigación y para fines de cumplir con sus tareas, contrataban a estibadores, decían ellos. A estibadores, o comúnmente conocidos como madrinas. Entonces, los madrinas, pues les daban una pistola. Los uniformaban y los ponían al frente de los retenes, de los operativos, ¿no? Entonces, un madrina que no sé si recuerdas tú, Fernando, en un retén que había entre Puerto Peñasco y Caborca, mataron a un madrina. No sé si recuerdas. No me acuerdo. En un retén. Se hicieron ahí los balazos, cuando cae muerto, pues todos, o sea, después de la balacera, pues se dan cuenta que no es agente, sino un madrina. Y el caso de las madrinas, pues desaparece cuando en Hermosillo se da una matanza de Domingo Rojo. Un Domingo Rojo, donde un madrina, pues se le pasan las cucharadas de droga, de alcohol y de otras cosas. El teniente, y por un incidente de tránsito comienza a matar gente. Murieron 8 gentes en la colonia Pimentel. En la Pimentel, y por acá por la Revolución dejó otros pocos tirados. Y el señor había sido agente de la Fiscalía General de la República y trabajaba como auxiliar, era madrina, pues, ¿no? Se dedicaban a robar, a bajar gente, pues, ¿no? Supuestamente las madrinas ya estaban erradicadas, ¿no? Pero hemos visto, el señor Gustavo Valenzuela en su cuenta de redes sociales, pues ha comentado que hay retenes en la carretera internacional con personas muy raras. Y sobre todo porque no te garantizan seguridad. Yo entiendo que el gobernador quiera, Fernando, carreteras seguras, pero eso no te garantiza seguridad. Están parando de ida, están parando de vuelta, la hacen de fiscal, la hacen de todo el mundo. ¿A dónde vas? El carro, placas del carro, licencia. ¿Qué quieres? Sí, o sea, es una situación que dices tú, la verdad es que eso, lejos de garantizar la seguridad, te genera mucho más temor, mucho más miedo y ahuyenta el turismo, que es una de las principales tareas del gobierno hoy de Alfonso Durazo, el fomentar el turismo, que la gente sepa que están seguras las calles y que las carreteras y que van a poder transitar, no solo que no los moleste la autoridad, sino ningún mañoso. Pues ahí está. Nosotros vamos a ir un corte y regresamos con más información. Gracias, Gastón. Muy buen servicio. Gracias, Gastón. Gracias.
Gracias, Gastón. Gracias, Gastón. Gracias, Gastón. Ánimo. Te mereces un descanso, disfrutar de las mejores instalaciones y una atención personalizada. Saborear deliciosos platillos y bebidas, relajándote, al mismo tiempo que te consienten. Te mereces todo eso y más. Y San Carlos Sonora tiene un lugar ideal para ti. Marina Terra Hotel & Spa, en San Carlos Sonora. ¿Qué esperas para maravillarte con este tesoro del Mar de Cortés? Disfrute de unas vacaciones en Puerto Peñasco y hospédese en The Village at Las Conchas. Amplias villas con terraza y vista al mar. Cada villa cuenta con 3 recámaras, 3 baños, equipadas con cocina, sala, comedor, aire acondicionado e internet. Las villas están a 200 metros de la playa. Contamos con alberca, cancha de voleibol playero, asadores y todas las comodidades para que disfrute de unas merecidas vacaciones. A solo 3 horas y media de Tucson. Visite The Village at Las Conchas. Ya estamos de regreso aquí en Sonora en Red Noticias. ¿Y qué le parece, auditorio, si vamos con la información del apasionante mundo de los deportes que nos trae el maestro Arturo García? Adelante, maestro. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos. Bienvenidos a la información de los deportes. Después de fallar en su intento por sorprender a Teófimo López en agosto del año pasado, el de Guaymas, Pedro La Roca Campa, perdió por decisión unánime el sábado en California con el invicto estadounidense Brandon Lee. Shakur Stevenson derrotó por nocaut en el 6º asalto al japonés Shuichiro Yoshino en una pelea eliminatoria al título mundial de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo y que representó su debut en las 135 libras. O'Neil Cruz, de los Piratas de Pittsburgh, tuvo que abandonar el partido del domingo en contra de los Medias Blancas de Chicago debido a una fractura en su tobillo izquierdo. El incidente provocó un pleito en el terreno de juego. Los Mantarrayas de Tampa Bay extendieron a 8 victorias, el mejor comienzo en las mayores en 20 años, detrás de las 4 carreras impulsadas de Randy Arozarena, derrotando a los Atléticos de Oakland por 11-0. LeBron James embocó 8 triples al anotar 36 puntos. Anthony Davis aportó 16 puntos con 13 rebotes y los Lakers de Los Ángeles se entonaron para la postemporada con una victoria el domingo por 128-117 ante el Jazz de Utah. Pioneros de Guaymas, después de malos resultados en su gira contra Pioneros y Rayos, se preparan para recibir a Pioneros de los Mochis y buscar barrer la serie en el inicio de la segunda vuelta del Cibacopa 2023. Tras los malos resultados que ha tenido Tigres dentro de la Liga MX y la salida del banquillo felino de Marco Antonio El Chima Ruiz, la directiva felina ha decidido que Robert Dante Siboldi será el segundo bombero del Clausura 2023. Pumas vivió un domingo de resurrección al doblegar al Atlético de San Luis 3-1, dándole una cálida bienvenida a su nuevo técnico, Antonio Mohamed, en su octavo debut como timonel en la Liga MX. Santiago Jiménez sigue con buen ritmo goleador luego de volver a marcar para el Feyenoord en el duelo del Walwick dentro de la jornada 28 de la Eredivisie, por lo que el mexicano llegó a 18 goles en lo que va de la temporada. El Valladolid y el Mallorca de Javier Aguirre empataron el domingo 3-3. El exentrenador del Pachuca, Paulo Pesolano, debutó al frente del banquillo blanquivioleta y rescató un punto en el campeonato español. Los deportistas acuáticos ya comienzan a sufrir los estragos del conflicto que hay con la Federación Mexicana de Natación. Las nadadoras artísticas aztecas recaudan fondos por medio de la venta de trajes de baño. Toda la información a detalle en www.red933.mx. Les habló Arturo García. Pues ahí está la información del mundo de los deportes. Ganó tu América un partidazo. Ganó mi América. Partido, muy buen partido. El América tiene, déjenme decirles, señor. Le ganó a líder general.
que tiene rato jugando bien mis Águilas del América, Sí. Y donde quiera que se para da espectáculo, eso es bueno. Traen un equipito muy compacto, muy bien armadito y que ofende. O sea, propone. Es un juego muy rápido, dinámico. El partido con el León estuvo muy a todo dar. Yo creo que es el mejor partido que yo he visto. Independientemente de lo que hizo el árbitro, de la controversia, del pleito que se dio. Yo creo que en años, te voy a decir, ni en liguillas había visto yo un partido de ida y vuelta. Como el de América León. Como el de América León. Tenía mucho tiempo que no disfrutaba yo de un fútbol de ese nivel, de esa categoría. Bien por los dos equipos. Y bueno, Pumitas. ¿Cómo dice? ¿Resucitó? Resucitaron los Pumas, ganaron el señor Mohamed. Sí. Yo creo que es un muy buen técnico. En definitivo. El Tony Mohamed, el gran Mojamón, que se hizo famoso como jugador con el equipo del Toros Neza. Sí. Que marcó toda una época de rebeldía también, era un jugador... Que hizo campeón en América. Hizo campeón en América, hizo campeón a Monterrey. Y hizo campeón a los Cholos de Tijuana también. Entonces, no es mal elemento el señor Mohamed. Por la situación del campeonato, por la competitividad, por el sistema de juego que hay en el torneo de fútbol aquí en México de primera división, puede que los Pumas se colen. Tienen vida. Se pueden colar ahí una ventanita por allá al fondo. Sí. Hay una lucecita. Pero vamos a ver para el próximo año cómo le va con el equipo que arme el señor Antonio Mohamed. Sí, porque tiene que traer jugadores, ¿no? Es un hombre que tiene mística, sí. Y que le impone o contagia a los jugadores esa filosofía que tiene el de fútbol, y esa rebeldía también. ¿Sabes qué me gustó ayer, Fernando? Una declaración que dio. En este momento, y en el lugar que está Pumas, no se vale respetar jerarquías. Dice. Van a jugar los que jueguen, los que mejor entrenen, los que mejor estén en el mejor momento en el entrenamiento. Ya las jerarquías, dice, en este momento ya no valen. O sea, a un lado los extranjeros que no quieren venir. A un lado los extranjeros, a un lado las estrellas, a un lado todo el mundo. Va a jugar el que mejor lo hagan los entrenamientos. Y los Tigres de la U de Nuevo León perdieron 5 partidos seguidos. Y ya le dieron cuello al Chima Ruiz, al entrenador. Y llega Robert Dante Siboldi, que estuvo en Cruz Azul, luego estuvo en Santos Laguna, donde fue campeón. Fracasó con Cholos. Fracasó con los Cholos de Tijuana. Sí. Y vuelve, va ahora con Tigres. Siboldi, que era un porterazo, recuerda que jugó con Tigres también después de haber jugado con Cruz Azul en la portería. Y talento hay y de sobra en Nuevo León, en los Tigres de Nuevo León. Tienen una nómina, señor Gustavo Valenzuela. Yo creo que la más cara la más cara. Te digo, hay mucho talento, pero yo creo que no ha habido el entrenador, no hay un entrenador que los logre hacer que jueguen en unidad, en conjunto, en armonía, para que se den los resultados, ¿no? Porque es una institución que le invierte muchos millones, no de pesos. Tigres de la U de Nuevo León, dólares. Le meten para tener cada 15 días lleno el estadio, el Volcán allá. Y sus contrataciones, Fernando, han dejado mucho que desear. Mucho que desear. Ahí el joven Lainez, el Córdoba también, que jugó con el América, que no el delantero que fue goleador en el Pachuca, no recuerdo su nombre, también ha sido un fracaso. Creo que es un chileno, ha sido un fracaso total. Creo que lleva 1 gol, 2 goles. El único que saca el do de pecho ahí es el líder del equipo, que trae el equipo a sus hombros, es el francés, ¿no? Guignac. Sí, Guignac, así es. Guignac. Bueno. Vamos a otra información, Fernando. Avioneta cae al mar en Mazatlán y muere bebé. De redes sociales se reveló un video que capta el momento exacto en que una avioneta cayó al mar de Mazatlán el pasado 8 de abril, donde abordaban 3 pasajeros menores de edad y una mujer, un bebé de 2 años que perdió la vida en el accidente aéreo. En el material videográfico se observa como personas que se encontraban en una balsa turística miraban cómo la avioneta volaba cada vez más bajo, creyendo que solo buscaban rozar con el agua. Sin embargo, quedaron sorprendidos al darse cuenta que la nave se sumergió una vez impactando. La aeronave donde viajaba el piloto y 5 pasajeros, 4 de ellos menores de edad, y una señora identificada como Denise Alejandra, de 47 años de edad.
Lamentable, Fernando, un accidente. Espectacular, estábamos viendo las imágenes, señor Gustavo, están pues divirtiéndose, ¿no? Sí. Agarras una lancha turística, te vas a pasear allá por el Océano Pacífico en Mazatlán, el día soleado, se acerca una avioneta, mira qué bajito va volando, ay, le pasó rozando a los barcos, y de repente da una vuelta y se clava sí. en el mar, y bueno, pues perdió la vida un bebé. Lamentable la tragedia. Le digo, señor Gustavo Valenzuela, que esta Semana Santa pues ha estado llena de tragedias. Y por más prevención que se haga, Fernando, por más programas de prevención, fíjate que me tocó a mí a ver a la diputada Natalia Rivera en una de las salidas. Sí. Yo iba a un terreno campestre, me tocó verla. Volanteando, entregándote unos guarachitos, bolsas para la basura, unas sandalias, unas naranjas. Ajá. Y sobre todo conminándote a manejar sobrio, a respetar los límites de velocidad, usar el cinturón. Bien, me parece bien por parte de Natalia, y andaba con un grupo de colaboradores por ahí por el bulevar, la salida a García Morales, a la altura de la Guardia Nacional, por ahí me la encontré. Tuve el gusto de saludarla y felicitarla, porque la verdad es que era un muy buen programa. Lamentablemente, pues no toda la gente hace caso. Pues mire, en esta Semana Santa en todo México se contabilizó el asesinato de 506 personas en una semana. Entre el 1 y 7 de abril fueron asesinadas 506 personas en todo México, coincidentemente con el periodo vacacional de Semana Santa. Advierten datos del reporte diario de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno de México. La entidad en la que se concentró el mayor número de sucesos fue el Estado de México, con 60 homicidios dolosos. El segundo lugar lo ocupa, y como lo ha venido ocupando desde hace mucho tiempo, el Estado de Guanajuato, con 55 reportes, y en tercer lugar el Estado de Michoacán con 33. Todos estos datos obtenidos mediante los informes de las fiscalías estatales. Y fíjate, Fernando, que no empezó bien, Recuerda que cuando empieza el primer lunes, que es la semana, sí, matan a gente en Cancún. Sí. Y matan a turistas en Acapulco, ¿no? Mataron a 4 en Acapulco y 3 en Cancún. Sí. Desaparecieron unos migrantes también allá en Nuevo León. Sí. Desaparecieron otros migrantes en el estado de San Luis Potosí. A final de cuentas, señor Gustavo, cuando fueron a investigar la desaparición de los 20 migrantes o turistas allá en San Luis, se encontraron a 100 secuestrados. Sí. Imagínese usted, dieron con toda una red de tráfico de seres humanos, sí, que se está dando en estos momentos en este país para pues llevar a esas personas que buscan el... Y se dio a raíz de la desaparición de 23 o 27, no tengo el exacto, de gente que iba de Guanajuato a Coahuila. Es que iban de Guanajuato a Coahuila y otros del Estado de México a San Luis. Sí. Entonces hubo 2 desapariciones, sí, 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 ¿no? Entonces, tremenda la situación, de el terror, drama. De terror la situación en el país. Y bueno, pues las balaceras, lo que acostumbran, ¿no? Sí. 500 en una semanita. Más de 500. Así, más de 500. Lamentable, Fernando, la verdad es que... La cifra roja en esta Semana Santa que se tiñó de rojo, desgraciadamente. Y fíjate, pese a los niveles de inseguridad, pese a los niveles de homicidios dolosos, Fernando, el presidente sigue teniendo muy buenos niveles de aceptación. Sí. Eso a mí se me hace completamente raro, ¿eh? Extraordinario. ¿Quién ¿Quién sabe? Van a pasar años para estudiar ese fenómeno. Sí. Mientras tanto, señor Gustavo, allá, pues nosotros sufrimos de violencia, pero en Estados Unidos también se cuece nada. También. Deja 5 muertos, tiroteo en Louisville, Kentucky. 5 personas murieron y otras 8 fueron heridas tras un tiroteo registrado esta mañana en un edificio bancario del centro de Louisville, la principal ciudad de Kentucky. El Departamento de Policía Metropolitana de Louisville atendió las emergencias reportadas alrededor de las 8:30 horas, tiempo local, en el bloque 300E Main del Old National Bank. El tirador solitario ha fallecido.
En total de fallecidos es de 5, al menos 6 más fueron transportados al hospital UL, reporta la dependencia en su cuenta oficial de Twitter. Lamentable que hoy lunes, Fernando, pues amanezcamos con estas informaciones. Una muerte donde quiera que sea, pues va a ser muy lamentable. En esta ocasión pues fue en Estados Unidos, ¿no? Así es. Y bueno, ¿qué les parece si vamos con el mundo de los espectáculos que nos trae nuestra amiga Hay luto. Berta Llanes? Se murió el hijo de Joan Sebastián. ¿Cómo? 3 hijos ya se le han muerto a ese hombre. 3 hijos, sí. Pero vamos a la información. Vamos con la información. Le saluda Berta Llanes con los espectáculos. A unas horas de hacerse público el sensible fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Joan Sebastián y Maribel Guardia, la actriz utilizó sus redes sociales para compartir la causa. Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto mientras yo estaba en el teatro. La actriz reveló que se trató de un infarto, mismo que le arrebató la vida de inmediato. En otro tema, el día de hoy, Shakira compartió un mensaje dirigido a periodistas y medios de comunicación que desde que anunció su separación de Gerard Piqué hace casi un año, han estado al tanto de la vida profesional y personal del artista, en el que solicita que respete la privacidad de sus 2 hijos, Milan y Sacha, pues la cantante espera que ante su llegada a Miami, los pequeños puedan llevar una vida mucho más tranquila que la que vivieron en los últimos meses en Barcelona, época en la que asegura fueron víctimas del asedio público. Para Sonora en Red Noticias, Berta Llanes. Pues se murió el hijo de Maribel Guardia que tuvo con Joan Sebastián, el señor Gustavo Valenzuela. Una persona muy joven. 28 años tenía el muchacho, un infarto. Fíjate, yo estaba viendo los últimos tweets por ahí en una cuenta en la que recordaba mucho a su padre. Sí. Y que decía que por más que dijera que la resignación, que el olvido, pues él tenía presente a su papá. Y hoy lo quería de regreso para darle un abrazo. Y viene este desenlace fatal que para muchos es un infarto, ¿no? Sí. Para muchos murió de un infarto. Para otros la tristeza también. El otro la tristeza. Pues ahí está. Sí, Gustavo, con esto llegamos al final de esta edición de Sonora en Red. Iniciamos semana ya. Regreso, sigue la semana Diabla. Se siguen manteniendo las recomendaciones, hay que cuidarse. Hay que cuidarse, es cuando los jóvenes más hacen uso excesivo de las bebidas alcohólicas. Cuidado. Y de manejar. Y del volante, de la velocidad. Cuidado, cuídense mucho, nos vemos mañana. Yo soy Fernando Lopeza. Gustavo Valenzuela. Esto fue Sonora en Red Noticias. Hasta mañana, gracias.